Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal, a su canal Nelcy Mijael. El día de hoy les traigo un tema que ya se los había prometido previamente y es hablar sobre los símbolos o sigilos y cuál es el poder que pueden tener. Y si son realmente todos negativos o si hay algunos que sean positivos. Y bueno, vamos a entrar en el mundo de todo lo que tiene que ver con simbología, mudras, madras, etcétera, etcétera, y un sinfín de cosas más. Así es que empezamos. Frecuentemente escucho me hacen la pregunta, tal símbolo, ya sea con las manos, ya sea por ejemplo un sigilo. Un sigilo es un símbolo que puede ser escrito, ya sea en diferentes superficies, puede ser por ejemplo en papel, puede ser en diferentes superficies específicamente que el sigilo en cuestión amerite. Un sigilo sirve para varias cosas, es decir, es como un símbolo, un sello que puede ser utilizado, o sea, los sigilos, tanto los sigilos como los símbolos son neutrales y siempre va a depender de con qué intención se utilicen y para qué intención se vayan a cambiar. Por ejemplo, no es lo mismo una estrella de David hacia arriba a una estrella de David hacia abajo. O una estrella de 5 puntas que se utilice, por ejemplo, hacia arriba o que sea invertida. O la misma cruz que se utiliza de forma hacia arriba por un símbolo y hacia abajo para otra indicación. Entonces siempre va a depender para qué se usa, de qué forma se usa y sobre todo por quién se usa. En el caso de los sigilos, por ejemplo, pueden servir para doble cosa, ya sea para llamar entidades negativas o para repelerlas. Hay sigilos, por ejemplo, que se pueden utilizar para exorcismo, para repeler diferentes, por ejemplo, entidades, amuletos, por ejemplo, que también se utilizan con ese fin de repeler. Y hay sigilos que se utilizan para llamar a este plano a diferentes entidades. Entonces hay lo uno y hay lo otro. En el caso, por ejemplo, de en qué superficie se utilizan, hay sigilos que piden ser, por ejemplo, marcados o puestos en un papel en concreto o en una superficie en concreto. Puede ser incluso hasta piel de animal o papiro o en piedra o en la tierra, tiene que ser hecho. O sea, hay diferentes necesidades para lo que se quiera hacer en un momento dado. Además, ¿con qué se marca o se pinta esos sigilos o marcas? Bueno, pues lo mismo, va a depender de la necesidad y para qué se utilice. Unos lo puedes hacer, por ejemplo, con la misma mano, otros lo pueden hacer con sangre, otros lo pueden hacer con agua, otros lo pueden hacer con sustancias inflamables, es decir, con fuego, y cuando se prende entonces el fuego es que va a tener efecto. En fin, es un tema bastante amplio y complejo. El día de hoy le voy a estar dando simplemente puntos, explicaciones puntuales y generales. Ya luego en otros videos puedo concentrarme en cada una de esas cosas para que ustedes tengan una visión general. Que aquí nada ni es bueno ni es malo, sino que hay que ir con cuidado y estudiar qué es la simbología en realidad y para qué se puede utilizar y en qué momento va a ser efectiva. En el caso, por ejemplo, de los signos con las manos, va a depender con la intención que se haga. Pero no solo eso, sino que de nada sirve que usted, por ejemplo, uno de los símbolos con las manos que se hacen frecuentemente como el de OK. El de OK que lo hace todo el mundo constantemente. Con usted decir OK o usted poner simplemente la mano... uno lo hace muchísimo. Yo soy por ejemplo, en el caso mío yo gesticulo mucho con las manos. No tiene ningún efecto si usted no hace un ritual previo. Es decir, de nada sirve que usted haga todos los símbolos con la mano que usted quiera si usted no está haciendo eso en el contexto necesario. Ejemplo, para llamar a una entidad X con esa simbología se necesita hacer un trabajo previo y después muy extenso. Es decir, que la persona que está haciendo esa señal sea un sacerdote o sacerdotisa en ambas vertientes, ya sea de luz o ya sea de sombras o de oscuridad o maligno. Además de eso, tiene que realizar un ritual completo para hacer acto, para utilizar ese sigilo y que le funcione. Es decir, cualquier persona de la calle común y corriente que haga OK, eso no significa nada, no va a pasar absolutamente nada. No importa, da lo mismo. ¿Por qué? Porque el gesto con la mano solo no basta.
Necesita ser hecho por una persona en concreto, necesita ser hecho en una circunstancia específica, necesita ser hecho también acompañado de una oración o rezo específico, e incluso para invocar diferentes, por ejemplo, entidades, estas personas necesitan además hacerlos en un día específico, ya sea que la luna esté en tal función, llena, menguante o lo que fuese, o en el caso, por ejemplo, del sol, que se ha hecho, por ejemplo, medio de un eclipse o no, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto no es tan sencillo. Y yo veo personas que se preocupan muchísimo. ¡Ay, tal símbolo! Y entonces, y si yo hago tal cosa, no pasa nada, porque en realidad eso necesita... Imagínense ustedes, si fuera tan sencillo, ¡oh, Dios mío! ¿No? Entonces, explicado eso, tiene que ser hecho por una persona que tenga pues habilidades y que tenga también, bueno, que lo haga con una función X, ya sea del lado positivo como del lado negativo. Pasa exactamente lo mismo en varias vertientes, es decir, usted no puede invocar una entidad positiva o lo que sea, simple y llanamente, y ahí va a funcionar sin que pues funcionen todos los aspectos juntos a la vez. Pasamos entonces al caso de los símbolos, la simbología. La simbología, pues de nuevo, no es ni buena ni mala, ha sido utilizada a lo largo de toda la historia de la humanidad para diferentes intenciones. Por ejemplo, las culturas más antiguas tenían una simbología X. Por ejemplo, el símbolo de la espiral, que significa también infinito, en muchas culturas antiguas. Hoy en día sabemos que incluso hay personas que lo están utilizando como un signo de, bueno, ustedes saben, de daño para los niños. Sin embargo, como esencia misma, no fue un símbolo utilizado para eso en su origen. Pasa exactamente lo mismo con muchísima otro tipo de simbología que antiguamente fue utilizada con una finalidad y que hoy en día los oscuros la han corrompido. Es como que ellos toman una flor que, bueno, la flor en sí pues no tiene ningún tipo de... es neutral. Pero entonces ellos la utilizan en un ritual macabro y entonces ya sí se convierte en una fuente de energía para el mal. Yo creo que me estoy explicando bien. Yo sé que son temas un poquito complejos para quizás las personas que no tienen demasiado conocimiento del tema, pero es necesario que vayan más o menos lentamente pues también aprendiendo que este tipo de... bueno, es un cosmo completo de conocimientos, de simbología variada, distinta. También, por ejemplo, en el caso de los sigilos que se utilizan para protección, es decir, amuletos que las personas utilizan, puede ser en un colgante, puede ser en una pulsera, hay personas que lo usan, por ejemplo, en un anillo, etcétera, etcétera. De nuevo, tiene que tener una simbología que sea preparada precisamente para la persona en concreto, en un día especial, ya sea con luna nueva, luna llena, sol, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que todo esté acorde con el universo en concreto para que ese amuleto en concreto sirva. No sirve de nada usted comprar un amuleto X, por ejemplo, en una tienda cualquiera, se lo pone y punto. O sea, no, así no son las cosas. Pero además de eso, además también el amuleto en concreto debe de ser hecho de un material X. Hay amuletos que funcionan mucho mejor si son de plata, si son de cobre, que si son de oro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un mundo amplio. O sea, no es que a priori, bueno, un amuleto X, entonces me protege de no sé qué cosa, etcétera, etcétera. Tiene que ser algo muy puntual. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. A los niños, por ejemplo, en Latinoamérica, una costumbre que conozco yo bastante bien porque la he vivido. Cuando los bebés nacen, por ejemplo, se le pone un azabache que se pone normalmente con una cintita roja y se le pone una manita, que es una piedra de azabache, pero con una forma de mano o puño. Y eso pues protegería a los niños de mal de ojo o de cualquier cosa y así por el estilo. Bueno. En ese caso, por ejemplo, se necesita que el azabache, o sea, la piedra del azabache, tenga la forma de la mano, que es el símbolo de la protección, por ponerles un ejemplo. Entonces, es importante saber que el mundo espiritual y esotérico de los símbolos, de los sigilos, etcétera, etcétera, no funcionan porque sí, sin más ni más. Hay que tener mucha técnica quizás por detrás, hacer muchas cosas que lo potencien para que funcione. Así es que es bueno entonces saber esto para que nosotros empecemos a tranquilizarnos un poco en el tema de símbolos con las manos o con un símbolo X que veamos, por ejemplo, en tal y tal y tal parte normal, o sea, de personas normales. Traspasando todo este tema que hasta ahora está siendo indicado para las personas normales, comunes y corrientes, es decir, usted que me está mirando que no tiene nada que ver con nada, usted no tiene que preocuparse, por ejemplo,
de ese tipo de cosas, porque se necesitaría de muchas cosas más para que tenga un efecto. Ahora bien, ¿qué hacen las élites de poder? O mejor dicho, personas con poder a modo general. De hecho, incluso ellos tienen libros muy antiguos, protegidos, ocultos a el conocimiento pues general, a todos nosotros. ¿Recuerdan, por ejemplo, la historia aquella de la biblioteca de Alejandría, que supuestamente se quemó y se perdieron muchos libros antiguos muy importantes? ¿Adivinen qué? No. Muchos de esos libros realmente fueron retirados, sustraídos, sacados, robados, antes de que ocurriera el fuego aquel. Más aún, vamos un poquito más atrás en la historia. El propio rey David tenía también un famoso anillo con el cual él podía dominar y controlar fuerzas, por ejemplo, oscuras, donde él podía dominar y hacer que los demonios hicieran lo que él quisiera, según muchos relatos. Es un anillo, es un sigilo, de eso se trata, hecho en una forma de un anillo, y por supuesto no puede ser cualquier cosa, ni de cualquier material, ni hecho por cualquier forjador de joyería común y corriente. Son cosas que hay que hacerlas pues envueltas también de un ritual especial para que tengan el poder que necesitan tener. En la actualidad, la élite de poder que nos gobierna, la parte, por ejemplo, oscura que ya todos nosotros conocemos, tienen todo ese conocimiento también y un sinfín de cosas más. Ellos sí que saben cómo manejar todo ese tipo de cosas y la ocultan para que las demás personas no puedan entonces también acceder a ese mismo conocimiento. Lo que yo sé, bueno, de investigaciones que he hecho a lo largo de toda mi vida, de un tema pues por supuesto que me encanta y me apasiona bastante, por lo cual entonces tengo tanta documentación también mental del mismo. No es ni un 1% de todas las cosas, por supuesto que ellos saben, evidentemente que no. Pero bueno, en este primer video entonces quería hacer una entrada de conocimiento general de qué significa esto realmente. Pero luego ya entonces, si este tema pues les ha gustado, en lo adelante puedo traer pues videos varios analizando cosas más puntuales y determinadas. En la medida que yo vea que ustedes le dan like a ese botoncito y me dicen que les interesa este tipo de temas, así yo sé entonces que el tema de los símbolos y de los sigilos y todo eso pues les interesa. Recuerden que los sigilos se pueden utilizar para cualquier tipo de energía, como les dije, tanto positivas como negativas. Pueden ser pues utilizados para invocar ángeles oscuros o caídos, como muchas personas también les conocen, como también pues seres superiores o ascendidos. Igual se utilizan para ambas vertientes. Les dije, todos los símbolos no son ni positivos ni negativos, sino que son neutrales, y la magia en sí como tal que nos rodea a todos nosotros, Dios mismo es magia pura, nosotros mismos somos magia pura. Imagínense ustedes, desde el punto de vista de nacer, de tener vida, de crear un ser dentro de tu propio cuerpo, es algo mágico. Es algo que no tenemos explicación realmente. Entonces ya desde ahí comenzamos a hablar de magia. Cómo nacen los árboles, cómo crecen sin necesidad de que nosotros intervengamos en eso. Cómo corren los ríos, cómo nacen. Cómo el mismo mar existe y nosotros no necesitamos hacer algo extra para que el mar exista, para que la tierra exista, sino que ahí está. Yo lo veo como algo sumamente mágico y que Dios está en cada una de las cosas que nosotros vemos a nuestro alrededor, sin que nosotros tengamos que hacer algo extra para que así existan. Así es que la magia existe y está en todas partes, y puede ser positiva o negativa, mala o buena, en tenor de la persona en concreto que la utilice y para qué la utilice. Bueno, ya ustedes saben. Hasta la próxima. El jueves lo vamos a ver entonces de nuevo aquí en el canal, para que estén al pendiente entonces de ese video también. Hasta la próxima. Bye.